¿Cómo se hace un proceso? De Francesco Carneluti. Para los profesionales del derecho y de sus estudiosos, el derecho procesal como fundamento o raíz de la resolución de conflictos es una herramienta necesaria para su desenvolvimiento en su campo. Como defensores o actores en este mismo, el uso correcto del proceso trae, además de la aplicación correcta de la ley, cosa que todo profesional debería buscar, puede traer consigo la victoria, la obtención del objetivo. El derecho procesal según Cartelluni es distinto al derecho sustancial, como norma expresa sin formalidad. Esta debe primar sobre el derecho formal, ya que la finalidad del derecho procesal es hacer efectivas las normas materiales. Este campo del derecho tiene una característica instrumental para lograr aplicar las normas. Asimismo, esa efectividad recaerá sobre derechos violados que la norma material no alcanza a proteger por sí sola. Por ello es importante el derecho procesal. La administración de justicia recae únicamente en el Estado, a través de entidades públicas. Sus decisiones son independientes y las actuaciones serán públicas. Esto para mantener una transparencia en el proceso. Y además son permanentes, para crear una seguridad sobre lo decidido. Con las excepciones que establezca la ley, obviamente. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Cuando se habla del derecho sustancial o material, se piensa, por ejemplo, en el derecho civil o en el derecho penal, por oposición al derecho procesal. Estas denominaciones significan que el derecho sustancial consagra en abstracto los derechos, mientras que el derecho formal o adjetivo establece la norma de la actividad jurisdiccional cuya finalidad es la realización de tales derechos, la aplicación de estos. Después de varias definiciones abarcadas en la obra, se debe seguir teniendo en cuenta que las normas procesales tienen una función instrumental, esto es algo intrínseco. Pero esto no quiere decir que sean menos importantes en el derecho, que su relevancia sea menor comparándolo a las otras normas. De hecho, esta característica la hace ser autónoma de la norma sustancial y su aplicación es la que le da fin a estas normas que el legislador ha colocado en los códigos. Sin la norma procesal, la norma sustancial no se puede llevar a cabo y por ende la norma no tendría capacidad real para la protección de derechos. Carneluti relata un drama en el que se puede apreciar que en muchos casos de la realidad se toman decisiones para otros sin mirar qué perjuicios o consecuencias se podrán generar. Carneluti, al hablar sobre el derecho penal, lo distingue notablemente del proceso civil, ya que en el derecho penal existe un delito. Además de esto, lógicamente existe una pena, como medida de prevención y resocialización, tanto para aquel que lo ha cometido como aquel que no ha cometido ningún delito. Y para aquel que ha cometido el delito debe aceptar las consecuencias de su actuar a través de una multa o la pena más grave, que es la privación de la libertad. El fin que distingue entre los demás derechos en el derecho procesal penal es en sí lograr la reincorporación de la persona en la sociedad. Pero si la sociedad se niega a admitirlos, se puede decir que este proceso logró su fin, pero fracasó en su objetivo, el cual era la reinserción del sujeto, del que incumplió la norma. Siguiendo en este orden, el autor menciona que en el derecho civil no existe un delito como tal. Lo que existe es una discordia entre personas, un conflicto de intereses, o, como se puede llamar también, litigio. El proceso civil se llama así porque todavía no ha surgido un delito, no se llegó a una conducta delictiva. Em, por lo que no se puede reclamar una pena que merezca una sanción grave, pero lo que hace el Código Civil es tratar de redimir estos conflictos entre privados, entre particulares, para llegar a buenos términos. El proceso civil opera para combatir la litis, es decir, el litigio o comúnmente llamado conflicto, así como el derecho penal opera para combatir el delito. El proceso civil puede ser preventivo o represivo. Puede pasar a la fase de cognición a la de ejecución. La civilidad, significa estar de acuerdo,
Pero si los hombres tienen necesidad del proceso, lo cual ocurre por falta de cooperación para extinguir el conflicto, vuelve a aflorar aquí el concepto, aquel del acuerdo que ya dijimos es fundamental para el derecho. Luego, hablemos sobre el juez. El juez como sujeto está facultado para administrar justicia en representación del Estado. Debe buscar solución a conflictos los cuales ocurren con naturalidad en la sociedad, ocurren comúnmente. Esta persona debe ser idónea, capaz y sobre todo la característica más importante, la imparcialidad dentro del proceso. Se deben reunir todos estos requisitos para que se deben exigir todos estos requisitos para poder dirigir un proceso y llegar al fin de este, que es erradicar la litis, el conflicto, de la mejor manera posible. Esto implica que solo se considerará válido un proceso y en consecuencia la sentencia tomada cuando el juez reúna dichos requisitos mencionados anteriormente. El juez tiene un juicio para entender cómo se hace un proceso. A través de la toga hace visible la majestad de que es un atributo divino. El juez es elegido por el Estado para llevar a cabo su función pública de administrar justicia. En el litigio, una de las dos partes pretende y la otra resiste dicha pretensión. Uno es el agresor y otro es el agredido. Las partes no solamente están involucradas en el proceso, sino que además deben sufrirlo, siendo juzgados por el juez. Debe entenderse que la decisión podrá afectar o beneficiar en un proceso. Y por lo que no existe nada escrito en un proceso, no hay nada efectivo. Carneluti habla de que la prueba como es una actividad necesaria que implica demostrar la verdad de un hecho, o al menos la verdad que se busca convencer. Su existencia o contenido según los medios establecidos por la ley, hechos sobre los cuales se construye el objeto del proceso o la verdad inmersa en él. Señala como hay clases de prueba, las representativas que se ocupan de la lógica o de las indicativas que se ocupan de las perspectivas de lo que el hombre percibió. Ahora, en el capítulo titulado por el autor como el contradictorio se define como la actividad en la que una de las partes contradice a la otra, y por esta razón se desencadena un choque entre las partes, para lo cual se debe preparar y realizar un diálogo para llegar a la verdad y determinar quién lo posee. Obviamente, quien determinará esto será el juez. En el capítulo titulado como la instrucción, se afirma que ésta sirve para elaborar las razones. En la instrucción se da una diferenciación según el proceso en el que nos encontremos. En el proceso penal se da una fase preliminar o instrucción, y en el proceso civil las pruebas se reciben en el despacho del juez con exclusión al público. En la discusión se habla sobre el concepto de acción de las partes y del contradictorio, donde las partes le proponen y aconsejan al juez la decisión que les parece justa para ellos, para que la discusión resulte eficaz y no quede en un sentido de material, es decir, no se quede en la norma material. Carneluti define la decisión como una declaración de voluntad emitida por el juez, la cual expresa su opinión. Esta puede ser positiva y negativa. En su capítulo de la ejecución, en el proceso penal corresponde las penas corporales y en el proceso civil exclusivamente al patrimonio de la persona. Se ataca los bienes de quien incumplió la norma, el cual puede ser embargado en caso de sea necesario o para cubrir la totalidad de la deuda. La impugnación consiste, en pocas palabras, en volver a juzgar. Esto se da cuando una parte no está de acuerdo con la sentencia dictada por el juez, porque considera que en ella existen errores. El derecho de impugnación está limitado en el tiempo. La parte vencida, si quiere impugnar, debe ser rápida en hacerlo si no quiere perder dicho derecho. La impugnación solo se admite cuando existen irregularidades en el proceso, no solo cuando la parte no esté de acuerdo con la sentencia. Si fuera así, todas las sentencias serían apeladas por la parte perdedora. Sin embargo, la impugnación solo funciona cuando se encuentran errores, en las cuales se pueden emitir, por ejemplo, excepciones. Por último, se afirma que como en todo proceso, juicio y sentencia, en todo proceso,
los errores estarán presentes o se esperan que estén, ya que el proceso lo llevan personas. Quienes dirigen lo llevan personas y quienes conforman el proceso son personas. Y por esta razón, el proceso no está exento a presentar errores y vicios, y no olvidando que su fin principal es el de resolver controversias que dio origen al proceso y a sus directrices. Carneluti, a través de esta obra, brinda nociones generales y fundamentales de un proceso. Se resalta la importancia de este a la hora de una real protección de derechos y busca generar en el lector un mayor entendimiento y sobre todo un valor en valorar mayormente lo que es el proceso y a las personas involucradas en este. Muchas gracias.